Que el Santo de Israel te haga sensible a su voz, a su palabra, y que esa sensibilidad en él te lleve al temor, a la honra, a la alabanza, a la adoración del Dios vivo, y te apartes de toda forma y expresión de idolatría. Que el dinero no sea tu Dios. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 8, vamos a leer a partir del versículo 15, aunque ya lo leímos en el audio anterior. La palabra de Dios dice así: como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestro hermano, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, nos encontramos frente a una palabra donde Pablo hace referencia al maná en el desierto. Sí, cuando el pueblo tuvo necesidad, eh, algunos recogieron más que otros, pero esto no implicó que realmente comieran más que los demás. Pablo deja claro, tal como sucedió en el desierto, el que recogió mucho, no es que cogió de más que los demás. Cada uno cogió proporcionalmente para cubrir, suplir su necesidad, lo suficiente, lo necesario. ¿Sabe? Y aquí tengo que entrar de una, abrir un paréntesis. Dios no quiere que su pueblo sufra necesidades. Dios quiere que su pueblo tenga lo necesario. Y lo necesario no es que se pase, no es que se ceda. Lo necesario es que tenga lo suficiente. Digámoslo de una u otra manera, es que el pueblo no padezca escasez. Palabras más, palabras menos, el pueblo de los hermanos de la iglesia de Corinto tenían lo suficiente para participar a los hermanos de Jerusalén eh, y suplir suficientemente las necesidades que los hermanos tenían. Oh, yo no sé si entendió eso. Pero cuando usted es alguien que tiene abundancia, esa abundancia le permite a usted disfrutar de ciertos privilegios, pero entre tantos privilegios que tiene, debe también tener el gozo de comprender, de saber que de esa abundancia o que en esa abundancia Dios ha depositado, óigalo bien, lo suficiente para suplir las necesidades de algunos miembros de su congregación.
para suplir lo suficiente de las necesidades que pueda haber o surgir en su comunidad de fe. Bueno, hemos tenido situaciones donde como congregación se ha visto la necesidad o hermanos han visto la necesidad y me han preguntado, pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Oh, mi hermano, mi hermana, bien pueda. De sus propios recursos han suplido algunas necesidades de la congregación. Sí, como congregación tenemos un compartir los domingos, un refrigerio. Algunos a veces se ceden en gastos, ¿no? Según sus posibilidades. Y gloria a Dios. Otros humildemente, según también sus posibilidades, proveen para este refrigerio. Y es de mucha bendición. Óigalo bien, de sus propios recursos, de lo poco, de lo mucho que Dios les da. Yo no sé si está captando la idea, pero aquí hay una palabra que me deja entender que el hecho de que yo abarque demasiado no quiere decir de que sea o tenga más que los demás. Y si hay algo más en mí que en los demás, de una u otra manera la palabra me lleva a interpretar, a entender que esto es o esto lo permite Dios en el propósito de suplir a otros en sus necesidades, a otros de la misma congregación o de suplir algunas necesidades que Dios nos muestra en la congregación. Bueno, Pablo deja claro que la idea de recoger la ofrenda para la iglesia de Corinto ha sido muy buena y que en este plan, en este propósito, en este proyecto, ellos habían escogido a Tito, pero que Tito se emocionó con este proyecto. ¿Sabe qué maravilloso esto? Porque hay quienes desarrollan esa vocación y esa pasión por servir a Dios y a su iglesia. Y usted podría decir, Pablo era un hombre fervoroso, pero Pablo siempre estaba rodeado por gente que también tenía este fervor. Por eso alguna vez tuvo un enfrentamiento con el autor del Evangelio según San Marcos, el sobrino de José, sobrino de Bernabé. A José le cambiaron el nombre por Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, el que consuela. Juan Marcos como que le dio pereza, como que le dio desánimo, como que le dio miedo y entonces Pablo no quiso saber por él, de él algún tiempo, pero Juan Marcos recapacitó, retomó las cosas y Pablo luego pide que se lo envíen porque le es útil para el ministerio. Asimismo Tito es un hombre, un joven que está realmente entregado totalmente a la obra del Señor, que no solamente tiene esta pasión por servir a Dios, sino también servir a la obra de Dios, pero en integridad. Mire qué maravilloso. Tito recibió la orden de ir a liderar la recolección de esta ofrenda en la iglesia de Corinto y él fue motivado, pero recibió la orden, pero también fue una motivación personal. Tito se sentía útil. Yo no sé si está entendiendo. No sé si está comprendiendo. Pero Tito en la obra del Señor se sentía una persona importante, una persona realizada, no con orgullo, no con prepotencia, no por vanidad, sino que lo hacía como servir a la iglesia, servir a los hermanos. Era como servir al mismo Cristo. Hoy a muchos les cuesta servir. Hay a quienes aún el aseo de la iglesia se les convierte en una carga pesada. ¿Y sabe por qué? Porque no aman al Señor y no sirven al Señor, a la iglesia como quien sirve a Cristo. Sí,
Servir en la alabanza a algunos también se les convierte en una carga pesada. Ese tipo de servicio no nos sirve. Ese tipo de servicio el Señor no lo aprueba. El Señor aprueba aquel que sirve a Cristo, que sirve a la iglesia como quien sirve al mismo Dios, como quien se siente realizado, como quien hace una mayúscula ofrenda al Señor a través del servicio. Yo no sé si entendiste, pero si servir y ungirte es una carga, entonces no estás sirviéndole al Señor. Si sirves como diácono, como anciano, si eres simplemente el que te piden que lave los platos y se te parece que es una carga lavar los platos, ese servicio no le sirve al Señor. Quien sirve en la iglesia, quien sirve en la congregación, debe hacerlo con vocación natural. Debe hacerlo con el deseo de adorar a Dios, de honrar a Dios. Quien barre en la iglesia, quien asea los baños, debe asearlo como si en esos baños se fuera a sentar el gran rey. Como si por esos pasillos fuera a pasar el gran rey, como si estuviera aseando el templo sagrado del trono de Dios. Así debe hacerlo. Qué tremendo esto, mis amados. Tito, dice Pablo, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Tito quería ir? ¿Será que Tito tenía alguna mala intención en apropiarse de los recursos de la iglesia, de la ofrenda que se iba a recoger? No. Tito, déjeme decirlo así, le encontró sentido a su vida sirviendo a la iglesia. Sí, la vida de Tito giraba en torno al servicio. No fue un apóstol. No fue, ni siquiera tuvo la dignidad de ser pastor. Aunque se deja ver aquí que pastoreaba esta iglesia, la iglesia de Corinto. No como pastor en propiedad, pero sí como un pastor ocasional. Pero no tuvo ese título. Era simplemente un siervo de Cristo, un esclavo de Cristo. Y su servicio, el amor por su servicio lo mostraba estando presto para suplir, para trabajar, para servir en la iglesia de los corintianos o doquiera que el Señor le enviara. Óigalo bien. Bueno, Pablo también a través de esta palabra da un parte de confianza a la iglesia. Y esto es importante porque no todo mundo puede estar al frente de los dineros de la iglesia. Dirá usted, bueno, estuvo Judas Iscariote como tesorero de Jesús. ¿Por qué yo no puedo ser tesorero en la iglesia? Bueno, por lo mismo que usted acaba de pensar, lo mismo que acabo de decir. Porque no todo mundo puede estar al frente. ¿Sabe? Jesús colocó a Judas al frente. No porque desconociera quién era Judas, sino como una oportunidad, como la gran oportunidad en Cristo Jesús que tenemos todos de transformar nuestra vida a partir de la confianza que el Señor nos da. Jesús confía en nosotros, el Señor confía en ti y espera ver tu cambio.
Pero si no eres un buen administrador de tu casa, si no administras bien tus recursos, si eres un irresponsable financieramente, ¿cómo pretendes estar a cargo de las cosas del Señor? No todo mundo puede estar al frente del recaudo de dinero en la iglesia, porque se le puede convertir en una piedra de tropiezo, se le puede convertir en un problema grave, puede terminar yéndose, condenándose. Vi a la hermana en una iglesia. Cuando yo era miembro de esa iglesia, era una simple oveja. Yo estaba recién llegado a la iglesia. Y vi a la hermana que contaba los diezmos y las ofrendas de la iglesia sacando. Poquito, pero 5,000 pesitos. Dirá usted, ay, pobrecita, la hermana tenía necesidad. Eso es irreverencia, eso es irrespeto, eso es robo, es dolo. Eso es una desadoración. No estaba adorando a Dios, estaba profanando el alfolí. Así que quien está al frente de los bienes de la iglesia, sea lo que sea, tiene que tener integridad. Óigalo bien, tiene que tener integridad. Y para evitar que tenga grandes tentaciones en la administración de estos recursos, no debe tener tanta necesidad financiera. Óigalo bien. O en otras palabras, no debe tener apegos a las cosas materiales. Así como Tito no lo tenía. Su compañero de viaje, un hermano escogido por las otras iglesias, alguien idóneo, alguien que tenía carácter, alguien responsable, de quien se omite el nombre, fue el compañero de Tito junto con Pablo. Pablo fue el administrador, Tito recaudador o quien recogía. Bueno, hablar de recaudo es como quien recoge un impuesto. No, esta era una ofrenda. Quien recogía las ofrendas junto con este hermano desconocido enviado por las iglesias, y Pablo realmente vino a ser el administrador eh, de estos recursos, de estos bienes, de esta ofrenda para la iglesia. Y dice Pablo que se puso al frente junto con Tito y el otro hermano, para que nadie cuestionara o para que no fuera un motivo para que los hermanos no dieran. Sí, así que Pablo está dando un parte de confianza. Y eso es importante, porque los pastores somos señalados de que nos apropiamos de los recursos de la iglesia. Es una lástima que algunos hayan dado mal testimonio, que algunos se hayan aprovechado de la confianza de su congregación. Bueno, no es nuestro caso. En este caso, tengo un ministerio al cual doy honra y gloria al Señor, muy parecido al de Pablo. Pablo no esperaba recibir nada de la iglesia, solamente esperaba que la gente le abriera su corazón para recibir la palabra del Señor y que se sometieran a la voluntad de Dios, que hubiera realmente crecimiento espiritual. Entonces Pablo dice, para que se evite toda suspicacia, toda malicia, eh, cualquier tipo de censura, cualquier justificación para no ofrendar. Pablo dice, aquí me puse yo al frente. Lo dice de otra manera, lo dice así, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y qué tremendo esta palabra, porque hay algo que no lo había dicho, que se me estaba pasando por alto. Le dije a la iglesia de Corinto, fue la de la idea de recoger la ofrenda. Había pasado un año, ellos no habían dado la ofrenda, pero las otras iglesias ya habían dado suficiente ofrenda. Solo faltaba la ofrenda de la iglesia que pensó, que dio la idea de apoyar a los hermanos que estaban en una situación crítica en Jerusalén. Ofrende en la iglesia, ofrende para los santos, ofrende para las necesidades de la iglesia. Que su ofrenda no sea motivada eh, más por el deseo de agradar eh, al pastor, sino por el deseo de adorar al Señor. La ofrenda, aún para los santos, aún para las necesidades de la iglesia, es otra forma
de adorar a Dios. Dios le bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.